Antecedentes del derecho internacional sobre el proceso. Etapa preliminar. Para comenzar este video tenemos que hablar sobre aquellas civilizaciones que han tenido un gran significado en el derecho de México, es decir, Grecia y Roma. Empecemos con la antigua civilización de Grecia. Esta se dividía en ciudades, las cuales eran llamadas polis, que contaban con normas de culto jurídico religioso, es decir, todas aquellas ordenanzas que se tenían que cumplir por sus miembros para participar y estar bien con sus dioses. Grecia se vio obligada a abordar el derecho procesal internacional, pues era una ciudad donde se producían migraciones masivas. Estas migraciones eran originadas por deportaciones, exilios políticos o tratados voluntarios con otras naciones. Entonces, todo este cúmulo de gente que llegaba a Grecia debía de ser regulado. Además, en Grecia existían los tratados de inmunidad, donde los extranjeros podían tener cierta inmunidad ante acciones de violencia que surgieran en algunas de las polis de Grecia, pues antes de esto, quien se encontrase fuera de su comunidad natal no podía ejercer ningún derecho u obligación, pues estos solos los tenían en su lugar, originando tratados como el de Epidauro con las islas de Epigea, las islas de Ceos. Roma fue en sus raíces un pueblo de labradores que sintieron la tierra como uno de los elementos esenciales de su vida y posteriormente se convirtió en una megalópoli del comercio. Se encontraba en el Tíbet, donde se constituyó un centro de encuentros comerciales entre los etruscos del norte, los griegos y los orientales vecinos del sur. En Roma sus ciudadanos eran regidos por el ius civitatis y los extranjeros o peregrinos eran regulados por el. Roma atravesó por tres tipos de gobiernos: la monarquía, la república y el imperio. Dentro de la república se constituyeron los estatus, es decir, la cualidad de ser una persona libre y un ciudadano, o un esclavo o un peregrino. El ius civitatis era un estatus que otorgaba derechos en el ordenamiento de cada ciudad que reconocía a los ciudadanos, por lo que era preciso ser ciudadano y ser libre. Si un ciudadano era objeto de la aquoet o deportación, perdía automáticamente la ciudadanía y era considerado como un peregrino. Por su parte, existía el ius migrandi. Dichos tratados eran muy desiguales y surgieron después de las guerras púnicas, entre los cuales se encuentran el Tratado de Amitia o Amistad, el Tratado de Hospitium, Hospitalidad, y el de Esponcio, Alianza. En 1919, la precursora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, concebida durante la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones se estableció en 1919 en virtud del Tratado de Versalles, para promover la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad. La Organización Internacional del Trabajo también fue creada en virtud del Tratado de Versalles, como una agencia afiliada a la Liga. La Sociedad de Naciones cesó sus actividades al no haber sido capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. Después del cese de la Segunda Guerra Mundial, surge la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética. Su origen suele situarse entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que por otro, Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó la desestabilización y golpes de Estado, sobre todo en países de Latinoamérica y África. En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente violentados. Si bien estos enfrentamientos no llevaron a desencadenar una temible Tercera Guerra Mundial,
La gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente una gran parte de la segunda mitad del siglo XX, pues las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Tras esto, el 24 de octubre de 1945 nacen las Naciones Unidas, en donde se reunieron representantes de 50 países en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas. El objetivo de las Naciones Unidas era realizar un tratado o Carta de Naciones Unidas en donde varios países firmarían como un acuerdo para llegar a la paz y evitar una tercera guerra mundial. Ahora bien, en 1899 se celebró la Conferencia Internacional de la Paz en La Haya para elaborar los instrumentos encaminados a solucionar las crisis pacíficamente, prevenir la guerra y modificar las normas de la guerra. La conferencia aprobó la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y estableció la Corte Permanente del Arbitraje, que comenzó a trabajar en 1902. Tercera etapa. Situación de un futuro inmediato. La integración económica regional es un proceso iniciado en la segunda mitad del siglo XX y del cual la actual Unión Europea fue pionera. Es verdad que las causas de la creación de este espacio económico fueron distintas de otros procesos con idénticos objetivos, pues en Europa la intención primordial fue evitar la repetición de otras guerras a través de la unión económica de países que tanto tiempo fueron enemigos. Pero ¿en qué consistía esta integración económica? Normalmente se trataba de un proceso mediante el cual dos o más países van eliminando entre ellos las distintas barreras económicas que pudieran tener, aduanas, reglamentación, etc. Pero la integración puede llegar también a ser más profunda, estableciendo políticas conjuntas sobre aspectos muy variados: consumo, legislación laboral o social, presupuesto, etc. Por otro tanto, existen diversas modalidades de integración. Las áreas de libre comercio consisten simplemente en la supervisión de obstáculos arancelarios y reglamentarios entre dos o más países para facilitar el flujo de intercambios comerciales. Un ejemplo de ello es el tipo de asociación que sería la Asociación Europea de Libre Comercio, o el Mercado Común del Sur, o el Tratado Libre de Comercio entre América del Norte. Por su parte, las uniones aduaneras son asociaciones de países que, además de crear áreas de libre comercio, establecen un arancel común frente a terceros. Ejemplo de esta tipología podía ser la Comunidad Económica Europea en sus fases anteriores a la creación de la Unión, o un mismo. Las uniones aduaneras son asociaciones de países que, además de crear áreas de un libre comercio, establecen un arancel común frente a terceros. Ejemplos de esta tipología pueden ser la Comunidad Económica Europea en sus fases anteriores a la creación de la Unión, o el mismo Mercosur. La Unión Económica. Esta forma de asociación significa un mayor grado de integración, ya que, además de las políticas comerciales, procura armonizar las políticas económicas de los países miembros, así como ampliar el derecho libre a la circulación. El mejor ejemplo de esto es la Unión Europea, que ha llegado a introducir incluso una moneda única, el euro. Como se puede observar, todos los grandes países, ya sea por demografía o por peso económico, se encuentran interrelacionados mediante alguno o varios tratados o acuerdos internacionales.